Escucha con atención, porque esta vez no vamos a recorrer los típicos destinos que aparecen en las postales. Hoy nos vamos a meter en 13 pueblos y municipios de México donde son los mismos habitantes, personas que nacieron ahí y aman profundamente su tierra, quienes muchas veces te hacen una advertencia sencilla: si vas, procura no andar de más y mucho menos quedarte recorriendo ciertos lugares cuando cae la noche. Y lo más duro es que muchos de estos sitios son verdaderamente hermosos. Tienen plazas antiguas, iglesias, calles llenas de historia y comunidades enteras que llevan generaciones viviendo ahí. Pero la violencia, la presencia del crimen organizado y, en algunos casos, el abandono institucional terminaron transformando por completo la vida cotidiana. Ahora, que quede muy claro, esto no se cuenta para señalar a sus habitantes ni para decir que todo el que vive ahí es peligroso. Al contrario, en estos lugares hay miles de familias trabajadoras y gente honrada que ha sido precisamente la más afectada por lo ocurrido. Antes de empezar, suscríbete a este canal para demostrar que videos de nuestro México querido sí tienen apoyo. Número 13. Jerez, Zacatecas. A unos 30 minutos de Fresnillo aparece Jerez, uno de los pueblos mágicos más conocidos del norte del país. Sus portales, su jardín de aspecto antiguo, un teatro construido en el siglo XIX y su tradicional feria de primavera le dan una personalidad difícil de confundir. En la cabecera municipal, pese a los problemas que ha enfrentado la región, la vida continúa y el encanto histórico permanece. El verdadero drama reciente se ha concentrado especialmente en varias comunidades rurales, rancherías y pequeños poblados ubicados en las zonas serranas del municipio. A partir de 2021, la confrontación entre grupos criminales que disputaban Zacatecas golpeó con fuerza a esos lugares. Comunidades como Ermita de los Correa, Sarabia y otros ranchos terminaron prácticamente vacías de un momento a otro. Después de enfrentamientos, amenazas e incendios de viviendas, numerosas familias abandonaron sus hogares llevando únicamente aquello que podían cargar. Durante meses hubo caseríos convertidos prácticamente en pueblos fantasma. Las escuelas dejaron de funcionar y animales de ganado quedaron abandonados mientras sus propietarios permanecían desplazados. Medios nacionales documentaron caravanas completas de personas llegando hasta la cabecera municipal. La situación llegó al extremo de que quienes decidían regresar temporalmente para atender o cosechar sus tierras necesitaban hacerlo acompañados por fuerzas militares. Con el tiempo algunas familias se atrevieron a volver. Regresaron con esperanza, pero también con el temor de que la situación pudiera repetirse. Por eso los habitantes de Jerez conocen perfectamente la recomendación: antes de subir hacia determinadas partes de la sierra hay que saber cómo se encuentra la situación. Existen caminos donde incluso personas acostumbradas a vivir en el campo prefieren no aventurarse. Jerez conserva la belleza de un pueblo mágico, pero algunas de sus comunidades rurales quedaron rodeadas por un silencio difícil de ignorar. Número 12. Salvatierra, Guanajuato. Salvatierra podría parecer fuera de lugar en una lista como esta. Es una ciudad preciosa, una de las poblaciones históricas más importantes de Guanajuato, fundada hace casi 4 siglos. Tiene construcciones antiguas, un puente colonial de piedra que atraviesa el río Lerma y el reconocimiento de pueblo mágico. Sin embargo, se encuentra en el Bajío, una región que durante años quedó atrapada en una violenta disputa entre un grupo criminal local surgido alrededor del robo de combustible y una poderosa organización procedente de Jalisco que buscaba controlar el territorio. Guanajuato pasó años ocupando los primeros lugares nacionales en número de homicidios y Salvatierra terminó pagando una cuota de violencia que su población nunca pidió. Uno de los episodios más dolorosos ocurrió en diciembre de 2023. Un grupo armado irrumpió en una posada donde se encontraban reunidos principalmente jóvenes que celebraban dentro de una antigua hacienda del municipio. El ataque dejó alrededor de 11 o 12 personas muertas, de acuerdo con los distintos recuentos publicados entonces por la prensa. En plena temporada navideña, una comunidad completa quedó de luto y los ojos del país volvieron a dirigirse hacia la violencia que atravesaba el Bajío. Pero Salvatierra no se detuvo. Sus habitantes continuaron trabajando las huertas, manteniendo vivo el mercado y organizando sus celebraciones tradicionales, porque las familias tienen que seguir adelante incluso cuando cargan el miedo encima. Aún así, los propios habitantes reconocen que existen comunidades y horarios que conviene evitar. Muchas familias se acostumbraron a regresar temprano a casa y modificar actividades que antes formaban parte de la rutina. Que una ciudad con tanta historia y belleza haya tenido que acostumbrarse a vivir así es una de las contradicciones más dolorosas de esta región. Número 11. Guadalupe y Calvo, Chihuahua.
Ahora nos internamos en la Sierra Madre Occidental, hasta el extremo sur de Chihuahua. Ahí se encuentra Guadalupe y Calvo, un enorme municipio fronterizo con Sinaloa y Durango que forma parte de la región conocida como el Triángulo Dorado, una zona serrana relacionada desde hace décadas con cultivos ilícitos. El territorio de Guadalupe y Calvo es inmenso. Sus pinares, montañas y barrancas se extienden por una superficie mayor que la de algunos estados pequeños, y dentro de esa geografía viven comunidades rarámuris y tepehuanas, además de rancheros mestizos cuyas familias han dependido durante generaciones del bosque y la ganadería. Pero precisamente el aislamiento de estas montañas también facilitó otro fenómeno. Durante años, medios de comunicación y organizaciones defensoras de derechos humanos han documentado la presencia de grupos armados relacionados con el control de cultivos de amapola y marihuana, a lo que se agregó otro negocio que ha golpeado duramente la región, la tala ilegal. Comunidades como Coloradas de la Virgen han padecido desplazamientos forzados. Además, defensores indígenas que intentaron proteger sus bosques fueron asesinados después de enfrentarse a los intereses vinculados con la explotación ilegal de madera. Algunos de esos casos incluso llegaron a instancias internacionales. En la cabecera municipal puede respirarse una aparente tranquilidad, pero la situación cambia al internarse en determinadas rancherías. Cuando comienzan enfrentamientos entre grupos rivales, algunas comunidades serranas vuelven a vaciarse. Quienes viven en esas montañas conocen las reglas mejor que nadie, no es una región para internarse sin conocer el terreno. Los caminos de terracería son vigilados y la presencia de un desconocido haciendo demasiadas preguntas puede despertar sospechas. Y ahí está precisamente la contradicción de Guadalupe y Calvo, una de las regiones naturales más impresionantes de México cargando con una reputación que las familias que viven honestamente en sus montañas nunca buscaron. Número 10. Urique y Cerocahui, Chihuahua. Seguimos dentro de la Sierra Tarahumara, ahora en el municipio de Urique, hogar de una de las barrancas más profundas de México, cuya profundidad incluso supera en algunos puntos a la del famoso Gran Cañón de Estados Unidos. Entre esas montañas se encuentra Cerocahui, una pequeña comunidad de origen misional con una histórica iglesia jesuita, pequeños viñedos y ese ambiente tranquilo que caracteriza a muchos rincones de la sierra. Durante años, viajeros que recorrían la ruta del tren Chepe bajaban para conocer esta comunidad. Todo parecía indicar que Cerocahui estaba protegido por su aislamiento y su tranquilidad. Hasta junio de 2022. Ese mes ocurrió un crimen que sacudió al país. Dos sacerdotes jesuitas de edad avanzada, Javier Campos y Joaquín Mora, ampliamente queridos entre las comunidades serranas, fueron asesinados dentro de su propia iglesia mientras intentaban auxiliar y proteger a un hombre que estaba huyendo de un individuo armado de la región. El asesinato, ampliamente documentado, hizo visible para el resto de México algo que numerosos habitantes de la sierra conocían desde mucho antes. En determinados puntos de estos municipios, la presencia de líderes criminales locales podía imponerse incluso sobre las propias autoridades. El impacto fue todavía mayor porque los hechos ocurrieron dentro de un templo, un espacio que hasta entonces muchos consideraban intocable. Tiempo después, el hombre señalado como responsable del crimen fue encontrado muerto. Incluso dentro de esa estructura de violencia, quien un día ejerce el poder puede terminar convirtiéndose en víctima al siguiente. A pesar de lo sucedido, la Compañía de Jesús decidió mantener su presencia en la Sierra Tarahumara y continuar acompañando a las comunidades de la región. Para los viajeros, sin embargo, los habitantes mantienen una recomendación muy concreta: recorrer la barranca acompañado por personas que conozcan bien la zona, utilizar las rutas habituales y evitar internarse por caminos o veredas desconocidas. Porque esta parte de Chihuahua puede ser al mismo tiempo extraordinariamente hermosa y profundamente complicada. Número 9. Chilapa de Álvarez, Guerrero. Ahora nos vamos hasta la montaña baja de Guerrero, a Chilapa de Álvarez, una ciudad con una historia larguísima, conocida por su enorme catedral, por ese tianguis dominical al que llegan comerciantes y familias procedentes de decenas de comunidades nahuas, y por una tradición artesanal donde la palma sigue siendo protagonista. Durante siglos fue una tierra de intercambio, cultura y comercio. Pero en la última década quedó metida en medio de una disputa entre dos organizaciones criminales de la región que buscaban controlar las rutas por donde baja la amapola cultivada en la sierra. Y lo que ocurrió en Chilapa no son rumores ni historias exageradas. Hay años enteros de hechos documentados que todavía estremecen. En 2015, cientos de hombres armados ingresaron a la ciudad presentándose como policías comunitarios.
Durante varios días tuvieron prácticamente bajo control distintos puntos de Chilapa mientras las autoridades permanecían sin capacidad para detenerlos. En ese periodo desaparecieron decenas de personas y muchas de ellas jamás regresaron con sus familias. Tiempo después ocurrió otro episodio que volvió a poner los ojos del país sobre esa zona. Un grupo de músicos procedente de una comunidad cercana fue emboscado y asesinado en una sola jornada. Y hubo una imagen todavía más fuerte que terminó recorriendo medios de todo el mundo, niños pertenecientes a comunidades indígenas cargando armas como parte de grupos de defensa comunitaria. Aquellas fotografías parecían más un llamado desesperado de auxilio que una escena propia de México. A pesar de todo, Chilapa no dejó de vivir. El tianguis sigue reuniendo gente, las manos continúan trabajando la palma y las celebraciones religiosas siguen llenando sus calles porque sus habitantes se han negado a abandonar lo que es suyo. Pero quienes viven ahí conocen perfectamente las señales. Cuando la situación se pone complicada, algunas carreteras hacia comunidades rurales prácticamente dejan de utilizarse y, cuando llega la noche, la ciudad reduce su movimiento. Una tierra llena de historia y gente trabajadora obligada a cargar con una guerra que nunca fue suya. Número 8. San Miguel Totolapan, Guerrero. Seguimos en Guerrero, pero ahora entramos de lleno a la tierra caliente, entre montañas secas y temperaturas que durante buena parte del año parecen no dar tregua. Ahí se encuentra San Miguel Totolapan, un municipio serrano y ganadero que durante mucho tiempo era prácticamente desconocido para buena parte del país. Desgraciadamente, fue la violencia la que terminó colocando su nombre en los noticieros nacionales. Durante años, aquella región quedó atrapada en la confrontación entre una organización criminal local conocida como los Tequileros y otro grupo de mayor tamaño procedente de una entidad vecina. Los habitantes tuvieron que acostumbrarse a secuestros, extorsiones contra productores y ganaderos, amenazas constantes e incluso comunidades donde comenzaron a faltar profesores porque los mismos maestros tenían miedo de presentarse a trabajar. Pero el episodio más duro llegó en octubre de 2022. Ese mes, un comando armado atacó una reunión que se realizaba en la casa del presidente municipal. El resultado fue devastador. 20 personas fueron asesinadas, entre ellas el propio alcalde y su padre, quien anteriormente también había ocupado la presidencia municipal. Para una población pequeña, aquello significó despedir el mismo día a vecinos, conocidos y a sus propias autoridades mientras las fuerzas de seguridad llegaban cuando la tragedia ya estaba consumada. El ataque quedó registrado como una de las matanzas más graves de aquellos años y volvió a mostrar la vulnerabilidad de muchos municipios serranos, donde la presencia del Estado puede sentirse demasiado lejana. Pero San Miguel Totolapan continúa. Las familias siguen atendiendo el ganado, produciendo queso y manteniendo vivas sus tradiciones. Al mismo tiempo, numerosos jóvenes han optado por marcharse hacia el norte buscando oportunidades que en su municipio cada vez parecen más difíciles de encontrar. Quienes viven ahí no necesitan exagerar cuando hablan del tema. Lo explican con la naturalidad de quien se acostumbró a medir cada movimiento, se sale únicamente cuando hace falta y, si alguien de fuera va a visitar a una persona, conviene que todos sepan perfectamente con quién viene. Así delimitada puede llegar a ser la confianza cuando el miedo se vuelve parte de la rutina. Antes de continuar recuerda suscribirte si te está gustando este video, yo soy tu compadre mexicano, continuamos. Número 7. Panteló, Chiapas. Ahora descendemos hasta Chiapas y nos internamos en la región de los Altos, donde entre cafetales, montañas cubiertas de neblina y comunidades tzotziles y tzeltales se encuentra Panteló. Aquí el problema no comenzó con alguno de esos grandes cárteles cuyos nombres aparecen todos los días en televisión. Lo que ocurrió nació de un conflicto local que durante años fue creciendo hasta salirse por completo de control. Diversas crónicas y documentos han señalado que un grupo relacionado con caciques locales y hombres armados mantuvo durante mucho tiempo influencia sobre el municipio, imponiendo cobros y generando miedo entre familias indígenas y campesinas. Hasta que en julio de 2021 la tensión finalmente explotó. Apareció entonces un grupo armado de autodefensa indígena denominado el Machete. Sus integrantes afirmaban haberse levantado para expulsar de la zona a quienes señalaban como criminales. Tomaron distintos puntos del municipio y varias propiedades relacionadas con sus adversarios fueron incendiadas. El problema es que cuando comienzan enfrentamientos de esa magnitud, quienes terminan pagando suelen ser familias que poco o nada tienen que ver. Cientos de personas abandonaron Panteló y buscaron refugio en municipios cercanos.
Además, durante aquellos días alrededor de una veintena de personas desaparecieron, y su destino continuó durante mucho tiempo rodeado de investigaciones, incertidumbre y dolor para sus familiares. Desde entonces, Panteló ha atravesado periodos en los que las autoridades municipales ni siquiera podían ejercer normalmente desde la cabecera. Hubo procesos electorales suspendidos, conflictos políticos y retenes de personas encapuchadas controlando accesos. Mientras tanto, las familias que viven del café, la milpa y el trabajo comunitario quedaron atrapadas entre los bandos. Por eso quienes conocen los Altos de Chiapas saben que en determinados momentos no basta con conocer la carretera. Primero hay que saber cómo amaneció la región. Número 6. Frontera Comalapa, Chiapas. Nos quedamos en Chiapas, pero ahora descendemos hacia la franja que limita directamente con Guatemala. Ahí está Frontera Comalapa, un municipio históricamente dedicado al comercio, la ganadería y al constante movimiento de personas y mercancías entre ambos países. Durante décadas, su ubicación fronteriza significó oportunidades. Pero esa misma geografía terminó convirtiéndose en su principal problema. Porque por esa zona no solamente circula mercancía legal. También atraviesan rutas utilizadas para actividades clandestinas, y controlar semejante corredor se volvió un objetivo para dos de las organizaciones criminales más poderosas de México. A partir de 2021 y 2022, la disputa se intensificó de tal manera que varias escenas documentadas en la región parecían sacadas de un conflicto armado. Hubo bloqueos carreteros capaces de mantener comunidades incomunicadas durante días e incluso semanas. Se observaron convoys de hombres armados atravesando poblaciones y hubo ocasiones en que habitantes fueron obligados a salir mientras esos grupos circulaban por las calles. Algunos negocios permanecieron cerrados durante meses. Las escuelas suspendieron actividades y miles de habitantes tuvieron que desplazarse. Y ocurrió algo que habría parecido impensable años atrás: familias mexicanas cruzaron la frontera hacia Guatemala buscando refugio. La historia dio una vuelta dolorosa. Esta vez eran los mexicanos quienes escapaban hacia el sur. Organizaciones de derechos humanos y representantes de la Iglesia también denunciaron casos de jóvenes reclutados por la fuerza y la existencia de retenes controlados por civiles armados en diferentes carreteras, mientras las autoridades parecían incapaces de recuperar completamente el territorio. La población de Frontera Comalapa intenta seguir adelante entre periodos de mayor tranquilidad y nuevas temporadas de tensión. Número 5. Sásabe, Sonora. De Chiapas nos vamos prácticamente al otro extremo del país, hasta el desierto de Sonora. Pegado a la línea internacional se encuentra Sásabe, una pequeña comunidad formada por unas cuantas calles polvorientas y un cruce fronterizo de dimensiones modestas hacia Arizona. Alrededor se extiende un desierto enorme, silencioso y espectacular. Pero ese mismo paisaje forma parte de una de las rutas utilizadas por migrantes que intentan llegar a Estados Unidos, convirtiéndola también en una de las zonas de cruce más peligrosas del continente. Y precisamente el control de ese corredor fronterizo terminó generando una lucha entre organizaciones criminales. Entre finales de 2023 y principios de 2024, una confrontación entre facciones que disputaban la plaza convirtió a Sásabe en prácticamente una zona de combate. Hubo enfrentamientos que se prolongaron durante días, viviendas dañadas por disparos, propiedades incendiadas y una población que comenzó a vaciarse rápidamente. Muchas familias huyeron en caravanas hacia Altar y otras comunidades de Sonora. Algunas incluso buscaron ponerse a salvo cruzando hacia Estados Unidos. Los medios documentaron calles prácticamente abandonadas, una escuela sin alumnos y a los pocos habitantes que decidieron permanecer encerrados en sus viviendas. Hubo momentos en que incluso el abastecimiento de alimentos necesitaba acompañamiento de fuerzas de seguridad. Piénsalo por un momento, una comunidad mexicana casi completamente desplazada a pocos metros de la frontera estadounidense en pleno siglo XXI. Los habitantes que todavía entran y salen de Sásabe no necesitan adornar la recomendación. Cuando la situación está complicada, simplemente dicen que no se vaya. Número 4. Tepalcatepec, Michoacán. Entramos ahora a la tierra caliente de Michoacán, y fíjate bien porque los últimos 4 puestos de este recorrido se concentran precisamente en esta región. No es coincidencia. Tepalcatepec es un municipio dedicado principalmente a la ganadería y a la producción agrícola, especialmente de limón, ubicado junto a la frontera con Jalisco. Su población tiene fama de trabajadora y resistente, y precisamente desde este municipio surgió en 2013 uno de los movimientos más conocidos de aquellos años: el levantamiento de las autodefensas. Ganaderos,
productores, médicos y habitantes comunes decidieron organizarse y tomar las armas después de años de abusos cometidos por el grupo criminal que entonces dominaba buena parte de la región. El movimiento alcanzó notoriedad internacional. El problema fue que la caída de un grupo no significó el final de la guerra. Con el paso de los años aparecieron nuevas organizaciones y, desde aproximadamente 2019, un poderoso grupo originario de Jalisco comenzó a intentar entrar de manera constante al municipio. Tepalcatepec terminó convertido en una verdadera línea de frente. Se cavaron trincheras en distintos caminos, algunos pasos fueron destruidos y varias rancherías ubicadas cerca de las zonas de enfrentamiento quedaron prácticamente abandonadas. Pero hubo algo todavía más inquietante. En esta región comenzaron a documentarse algunos de los primeros ataques realizados en México utilizando drones cargados con explosivos. Aparatos pequeños volando sobre zonas rurales y soltando artefactos explosivos en medio de un conflicto entre organizaciones criminales. Una clase de tecnología que hasta hacía poco parecía propia de guerras ocurridas a miles de kilómetros terminó apareciendo sobre los campos y limonares michoacanos. Mientras tanto, la cabecera municipal continúa funcionando. Siguen las fiestas, el ganado y las labores del campo, acompañadas por ese orgullo de una comunidad acostumbrada a resistir. Número 3. Apatzingán, Michoacán. Apatzingán es prácticamente la capital económica y social de la tierra caliente michoacana. También carga con un peso histórico enorme, porque fue aquí donde hace más de 2 siglos se promulgó uno de los documentos constitucionales más importantes de la historia temprana de México. Pero además de historia, Apatzingán mueve dinero. El valle produce limón, mango, papaya y otros cultivos que alimentan una enorme actividad comercial. Sus mercados, empacadoras y carreteras convierten a la ciudad en el corazón económico de toda la región. Y precisamente por ser el corazón, prácticamente todas las organizaciones criminales que han dominado la zona han intentado controlarlo. Durante años estuvieron los caballeros templarios, que llegaron a imponer extorsiones a productores, comerciantes e incluso pequeños negocios. Posteriormente llegaron las autodefensas, los operativos de fuerzas federales y nuevas organizaciones que volvieron a repartirse distintas partes del valle. La lista de hechos documentados es larguísima. Hubo enfrentamientos entre grupos armados y fuerzas de seguridad que dejaron víctimas incluso dentro de la propia ciudad. Productores y empacadores de limón denunciaron extorsiones tan severas que en algunos momentos la actividad llegó prácticamente a detenerse. Periodistas de la región fueron asesinados mientras intentaban contar lo que ocurría. Y hubo temporadas en las que productores prefirieron dejar la fruta pudriéndose en los árboles porque recogerla implicaba pagar cuotas que hacían imposible trabajar con normalidad. Todo eso apareció durante años en medios nacionales, acompañado de fechas, testimonios y nombres. Pero Apatzingán sigue funcionando. La feria continúa, la catedral permanece llena, los mercados se mueven desde temprano y las familias de la región continúan sacando adelante sus negocios y cosechas. Quienes viven ahí, sin embargo, saben perfectamente cómo comportarse. Para un visitante, la recomendación suele ser sencilla: llegar por las carreteras principales, realizar lo que tenga que hacer y preferentemente moverse durante el día. Y mucho menos internarse por comunidades rurales del valle únicamente para conocer o curiosear. Número 2. Aguililla, Michoacán. Llegamos ahora a Aguililla, uno de esos municipios cuyo nombre terminó recorriendo medios de comunicación de buena parte del mundo. Se encuentra entre la Tierra Caliente y la zona que desciende hacia la costa michoacana. Es territorio de rancherías, ganadería, huertas y montañas difíciles de recorrer. Y hay 2 razones fundamentales por las que este lugar adquirió tanta importancia dentro de la disputa criminal. La primera es geográfica. Por sus caminos atraviesa un corredor estratégico que conecta distintas zonas del estado con rutas hacia el puerto. La segunda tiene que ver con su simbolismo. De una ranchería perteneciente al municipio es originario, según han documentado reiteradamente autoridades y medios, uno de los principales líderes de una poderosa organización criminal nacida en Jalisco. Aquello convirtió a Aguililla en un territorio que distintos bandos quisieron controlar prácticamente a cualquier costo. Entre 2020 y 2022, el municipio vivió algo muy parecido a un sitio. Grupos armados abrieron enormes zanjas sobre la principal carretera de acceso, destruyeron pasos utilizando explosivos y llegaron a incomunicar la cabecera durante largos periodos. Comenzaron a escasear medicinas, gas y alimentos. Los productos entraban poco a poco y hubo momentos en que los helicópteros militares representaban prácticamente la conexión más segura con el exterior.
Las familias salieron a las calles en procesiones religiosas para pedir paz. Autoridades de la iglesia acudieron a acompañar a la población y miles de habitantes terminaron abandonando temporal o definitivamente el municipio. Muchos contaban con familiares en Estados Unidos, porque Aguililla mantiene desde hace décadas una fuerte tradición migratoria hacia el norte. Más adelante llegaron nuevos operativos, se rellenaron las zanjas y las carreteras pudieron volver a utilizarse. Pero la tranquilidad sigue siendo frágil y puede cambiar dependiendo del momento. Quienes regresaron sienten un enorme cariño por su tierra y basta mirar las montañas de Aguililla para comprenderlo. Número 1, Badiraguato, Sinaloa. Y llegamos finalmente al número 1. En pleno corazón de la sierra sinaloense se encuentra Badiraguato, posiblemente uno de los municipios mexicanos que más veces ha aparecido ligado a la historia del narcotráfico. Su territorio es enorme y accidentado. Hay barrancas, ríos, arroyos, montañas y pequeñas rancherías levantadas en lugares donde llegar puede significar recorrer durante horas caminos de terracería. La cabecera municipal, en contraste, es relativamente pequeña y tranquila, construida a orillas del río. Pero la fama internacional de Badiraguato proviene principalmente de sus comunidades serranas. De estas montañas surgieron algunos de los nombres más conocidos en la historia del narcotráfico mexicano, incluyendo uno de los capós más célebres del mundo, originario de la comunidad de La Tuna, en lo profundo de la sierra. Durante décadas, distintas zonas serranas dependieron del cultivo de amapola y marihuana. Y detrás de esa realidad existe también otra historia, comunidades aisladas durante generaciones, con pocas carreteras, escasas escuelas y oportunidades económicas limitadas. Para algunas familias, esos cultivos terminaron convirtiéndose en una actividad heredada de padres a hijos más que en una elección tomada libremente entre muchas opciones. Ahora bien, hay que separar dos realidades. La cabecera municipal de Badiraguato es un sitio donde predominan las familias comunes y trabajadoras. Personas que llegan de visita pueden recorrer el centro sin experimentar necesariamente ningún problema e incluso se han impulsado ideas relacionadas con desarrollar el turismo. Pero internarse en la Sierra Profunda es completamente distinto. Hay carreteras de terracería vigiladas, puntos donde personas ajenas a las autoridades pueden detener vehículos para preguntar quién viene, con quién se dirige y cuál es el motivo de su presencia. En ciertas rancherías, un visitante desconocido puede ser detectado desde mucho antes de llegar. Dicho de otra manera, nadie entra realmente desapercibido. Y esto no pertenece únicamente al imaginario popular. Periodistas que han recorrido esas zonas han contado durante años cómo funciona la vigilancia informal dentro de distintos puntos de la sierra. Los habitantes de Badiraguato cargan además con un estigma enorme. La inmensa mayoría son campesinos, comerciantes, ganaderos y familias que viven de su trabajo y que preferirían que su municipio apareciera en las noticias por sus montañas, paisajes y comunidades, y no por los personajes famosos que nacieron ahí. Por eso ellos mismos suelen poner el límite con claridad. La cabecera puede visitarse tomando las debidas precauciones. Pero internarse en la sierra sin conocer a nadie y únicamente por curiosidad es otra historia completamente diferente. Quienes viven ahí son quienes mejor conocen su territorio. Y con Badiraguato termina nuestro recorrido por estos 18 pueblos y municipios mexicanos donde las propias personas de la región pueden recomendarte pensar dos veces antes de internarte en determinados caminos o de permanecer fuera cuando cae la noche. Pero después de conocer todas estas historias hay algo que no debemos olvidar. Ninguna de estas comunidades está formada por gente mala. Todo lo contrario. En ellas viven agricultores, comerciantes, artesanos, ganaderos, madres, padres y jóvenes que todos los días trabajan, cosechan, cuidan animales, tejen, venden, estudian y mantienen vivas sus tradiciones mientras cargan con conflictos que jamás eligieron. Ellos son quienes primero sufren las consecuencias. Son las familias que han tenido que despedir a sus hijos, quienes abandonaron una casa llevando solamente aquello que pudieron cargar, quienes dejaron atrás tierras trabajadas durante generaciones y quienes muchas veces aprendieron que guardar silencio podía ser una forma de mantenerse con vida. Para todos ellos va el mayor respeto. Y también queda una enseñanza para cualquiera que quiera recorrer México. Viajar por este país continúa siendo una experiencia extraordinaria, porque México tiene tantos paisajes, pueblos, ciudades y culturas que una vida entera difícilmente alcanzaría para conocerlos todos. Pero también hay que saber viajar. Escuchar a quienes viven en cada región, respetar sus advertencias, utilizar las rutas recomendadas y entender que no todos los caminos están hechos para satisfacer nuestra curiosidad.
Mientras tanto, cuídate mucho, valora la tranquilidad de tu casa y mira con respeto a esas comunidades que continúan levantándose cada mañana después de soportar situaciones capaces de quebrar a cualquiera. Nos encontramos en el siguiente recorrido, si la salud, el camino y la memoria todavía nos permiten seguir contando historias.